Gracias, Pastor Oscar. Gracias por este momento tan especial donde hemos podido adorar a nuestro Dios. Este es un tiempo hermoso, familia de Dios, Iglesia Santa. Es una mañana de gloria. Quiero bendecir de manera especial a cada uno de los que están ahí conectados en casa, de los que se conectan más rato a escuchar o a estar en los cultos virtuales. Los bendigo y que la presencia de Dios los inunde en este momento. Llene sus hogares, llene sus vidas de manera poderosa. Hoy tengo sobre mi corazón una palabra para ustedes, dada por Dios, esa sobreabundancia del reino de los cielos, que está para usted, que está para mí en este tiempo de tanta escasez, de tanta dificultad y de tanta crisis. Tenemos un Dios que sobreabunda en gracia, sobreabunda en poder, sobreabunda en provisión para usted y para mí. Así que descansamos en que tenemos un Dios sobrenatural, un Dios todopoderoso para el cual no hay nada imposible, suficiente para tus necesidades, suficiente para este tiempo de pandemia. Tenemos un Dios poderoso y glorioso al cual podemos invocar. Papi, Padre Santo, Papito Dios, Abba Padre, en esta mañana presento tu iglesia, Señor, ante ti, descansando en tu omnipotencia, en tu omnipresencia y omnisciencia. Saber que hoy adoramos, hoy tenemos un Dios tan poderoso, tan suficiente, en medio de esta insuficiencia, Señor, en medio de tanta escasez, de tanta problemática, poder tener un Dios tan poderoso es para descansar, es para disfrutar, es para deleitarnos, Señor. Por eso creo que tú eres todopoderoso para los adultos mayores, para los niños, para los jóvenes, para los hombres que están aquí con muchas necesidades, Señor, para estas enfermedades que hoy se suscitan, para todos los problemas que hoy se están dando, políticos, sociales, tú eres más que suficiente. Señor, derrama tu gloria, derrama tu poderoso espíritu, y he creído que cuando hay un problema, cuando hay una crisis grande, tú generas un movimiento celestial donde tu espíritu se mueve, se activa y hace lo sobrenatural, Señor. Por eso, en este tiempo, Padre, yo bendigo tu iglesia en tu santo nombre. Y ahí donde estás, mi amigo, ahí donde estás, levanta tus manos, oro por sanidad. Que ahora mismo sobre ti caiga el poder de Dios llevándose esa enfermedad, esa dolencia. Te has conectado porque tienes una crisis física, te has conectado porque tienes una crisis financiera, te has conectado porque tienes una crisis familiar, una crisis ahí financiera, un problema emocional, sentimental. Levanta tus manos a ese Dios glorioso de amor poderoso y recíbelo en tu corazón. Y si hoy está en tu corazón y está en tu vida, está ahí en tu alma, Él estará para ti, para todas las cosas. Dice la palabra que Moisés le dice: Señor, y cuando me pregunten que cómo te llamas, ¿qué nombre les voy a decir? Y el Señor le dice: diles que el yo soy te ha enviado. Y cuando tú escuchas este nombre, yo soy del Señor, yo soy, significa lo que tú quieres que seas cuando tú me necesites. Yo seré tu médico, yo soy tu proveedor, yo soy tu salvador, yo soy tu guía, soy tu consuelo, soy tu ayuda. Este es el momento en que
tú puedes levantar las manos a ese gran yo soy y se manifestará de manera sobrenatural y suficiente para tu situación. Padre, gracias en esta mañana y bendigo a cada uno de los que se han conectado para este tiempo de oración, de oír tu palabra, y yo los bendigo, papá, en el nombre tuyo, Padre, Hijo y precioso Espíritu Santo. Amén y amén. La suficiencia del Señor, la suficiencia de Dios, la suficiencia del reino de Dios en medio de tanta insuficiencia. Quiero manejar este tema sobre que hoy vamos a tocar, la suficiencia del reino de Dios, la suficiencia de Jesús en medio de la insuficiencia como título. Cómo el reino de los cielos, de lo poco pasa a lo mucho. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo siempre rebasó las realidades. Mi propuesta en este día es que en esta pandemia todo creyente necesita conocer la suficiencia del reino de Dios, la suficiencia del Dios Todopoderoso, la suficiencia de Jesús. Hoy tenemos muchas limitaciones. El reino humano tiene infinitas limitaciones, pero lo vamos a poner así: las limitaciones del reino humano versus la sobreabundancia del reino de los cielos. Estas limitaciones del reino humano también afectan a todos y en particular a los que le servimos a Dios con todo el corazón. Vamos a manejar este texto que hoy voy a dar, que está en San Marcos capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 30 hasta el 44. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Marcos capítulo 6 del 30 hasta el versículo 44. Voy a leer la Reina Valera y vamos a dividir en 3 segmentos esto: la situación inicial, toda narrativa para los que están observando esta prédica. Deben saber que la narrativa se maneja siempre con 3 segmentos importantes: la situación inicial, el clímax de la problemática. Casi todo escritor, narrador, como los evangelistas, siempre manejan sus narrativas poniendo una situación inicial. Tienen un clímax, un problema, una problemática que llega a un clímax, y luego tienen una solución. Así que sobre estos 3 niveles tenemos que estar siempre basándonos en la predicación narrativa. Así que vamos a ver esto. Vamos a leer el texto, San Marcos capítulo 6 y versículo 30 en adelante. Dice así las Escrituras: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondió él, les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces.
Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante y repartir los 2 peces entre todos. Y repartió, dice así, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Ese 42 es muy lindo. Y comieron todos y se saciaron. 43. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de todo lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Amén. Padre, bendice cada día más esta palabra, Señor. Que hoy quede en nuestros corazones y tu Espíritu Santo, Señor, la interne, la haga rema en nuestros corazones. Te lo pido, Papa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Este es un texto narrativo, tiene un tono, decirlo así, es un acento de la voz de Dios narrativa. Esto hay que analizarlo así. Necesitamos mirar a través de las Escrituras las voces de nuestro Dios. Y el género que vamos a estudiar hoy es narrativo. Y es importante que el Espíritu Santo nos ayude a manejar estos textos exactamente sin quitarle el sentimiento y el tono que tiene este suceso. Marcos lo está escribiendo y hay que mirar el primer auditorio en el que fue dado el milagro y el segundo en el que Él lo está dando, en el año en que Él lo está escribiendo. Tenemos que mirar que este suceso tiene que darse en el año 50 al año 60, que es donde Marcos escribe su evangelio. Es que ver que Marcos no fue apóstol. Marcos pudo haber sido un acompañante de Pablo y en un momento se queda, en un viaje de esos se retira. El apóstol Pablo entra en una discusión con Bernabé y dice: yo no vuelvo a llevar a ese chino al ministerio, yo no vuelvo a llevar a Marcos a las misiones. Así que desde el primer viaje Pablo lo aparta de él. Al final vuelve y lo llama, pero ya porque ha caminado, decirlo así, se cree, los historiadores dicen que Juan Marcos camina con Pedro, y Pedro es aquel que lo acompaña y lo ayuda a formar ese carácter para que sea un buen ministro. Así que ¿quién más que Pedro? ¿Quién más que Pedro que lo podía ayudar? Hay que mirar también que podemos decir que el evangelio que escribe Juan Marcos casi que es el evangelio de Pedro. Todas las historias, todos los momentos del apóstol Pedro quedan plasmados aquí. O sea que de primera mano Juan Marcos escribe todos los sucesos a través de las historias, de los momentos en que escuchó predicar al apóstol Pedro. Siempre me pongo a pensar frente a este texto, ¿cómo lo predicarían los discípulos? ¿Cómo sería un sermón del apóstol Pedro frente a este texto? ¿Y hasta dónde podemos nosotros llegar como predicadores, como pastores, para predicar un texto tan efusivo, tan emocionante, que después de terminar, decirlo así, después de este milagro, fue tan emocionante que todos quisieron volver al Señor Rey? Lo querían tomar, lo querían atrapar y volverlo rey, que el Señor tuvo que volarse a orar a otro lugar solo. Así que esto es algo muy impactante. Este milagro fue tan impactante que quedó en los 4 evangelios. Quedó en San Marcos, San Lucas, San Juan y San Mateo. Todos los 4 lo escribieron porque impactó de manera impresionante a los discípulos. Pero vuelvo a decir, ¿cuál será? ¿Cómo tiene que darse ese sentimiento
al predicar un texto tan emocionante como este, de ver la multiplicación de estos panes? ¿Qué quedaría en el corazón de los discípulos? ¿Cómo quedarían ellos después de este milagro? ¿Cómo quedaría la fe de sus discípulos? ¿Cómo quedaría la fe de ese auditorio en el que ocurrió ese milagro? En la primera, los primeros, los que estuvieron presentes en este milagro, que fueron más de, decirlo así, 5,000 a 20,000 personas en total. También tenemos que mirar el segundo auditorio, que es en el que se plasma el texto entre el año 50 y 60, cómo lo predicarían los discípulos y a ese auditorio cómo lo afectaría. Y también tenemos que mirar cómo nos afecta en este tiempo este texto y hacerlo relevante, pertinente, hacerle la hermenéutica a este texto y hacer una excelente interpretación para las necesidades que hoy tenemos en medio de esta pandemia. Así que miremos la situación inicial del texto y analizamos así que desde el capítulo 6 miramos que los discípulos, el Señor los elige para que se fueran a predicar a las misiones. Miramos ahí en el capítulo 6-7 que después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les les dio la orden de ir a predicar, de ir a evangelizar. Y otra parte del contexto de este texto está también ahí en el versículo 14, y es la muerte de Juan el Bautista. Así que vienen de mucho trabajo evangelístico y vienen de un luto. Para iniciar el verso 30, entonces dice la Escritura, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, llegaron de esa misión, y el Señor viene de la noticia de que Juan el Bautista fue asesinado allí por Herodes. Y dice la Escritura, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Dieron el reporte, dieron el informe al Señor Jesús. Entonces, al ver este ambiente como estaba, el verso 31 dice, y les dijo, vengan, vosotros aparte a un lugar desierto. Escríbame ahí, Emanuel, el texto, verso 31. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Claro, mucho trabajo ministerial, mucho trabajo del Señor, y tenemos que mirar que de aquí va a salir todo lo que se va a venir del milagro, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Eran las multitudes detrás del Señor, quizás por los milagros y señales. Tenemos que mirar que de este milagro, si vamos a San Juan, el Señor les llama la atención porque esta gente los sigue persiguiendo, y en un momento les dice, ustedes me siguen fue porque les hice el milagro de los panes y ayer comieron pan. Ustedes no me siguen por lo que yo soy y por lo que les puedo dar, sino por los milagros de las cosas materiales. Y es ahí donde el Señor le dice en San Juan capítulo 6, dice, seguidme y buscadme no por las cosas que perecen, sino por las cosas que a vida eterna permanecen. Así que desde aquí vamos encontrando un propósito de estos milagros, y es ahí que en el capítulo 6 el Señor los lleva a comer del pan de vida, que creyeran en Él. Esta gente seguía al Señor por los milagros. Verso 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Se fueron solos. 33, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor, había un momento en que se le olvidaba el descanso, se le olvidaba la comida, y esto nos deja algo para aprender ya desde aquí, que hay un momento en que el Señor
corta el hambre, corta la sed, corta el descanso y pasa a una actividad de discipulado, una actividad profunda, apasionante, desbordante. Lo apasionaba enseñarle a sus discípulos, enseñarle a la gente, y se abría a enseñar al punto que se le olvidaba lo que era la comida y el almuerzo. Tenemos que verlo también en San Juan 4 con la mujer samaritana, el pueblo samaritano, que mientras los discípulos fueron a traer comida a mediodía, en medio de ese rayo de sol, aún esta mujer no le da ni agua, pero el Señor se pone a predicar y decirlo así, se encarniza evangelizando a tal punto que cuando los discípulos le dicen, Señor, coma, y el Señor le dice, no hay tiempo para comer cuando yo estoy evangelizando. Ustedes no me entienden. Yo tengo una comida que tengo que dar a esta gente. Y es así que el Señor pasa el hambre, la sed, las necesidades físicas al discipulado y a la evangelización. Es algo muy poderoso y muy profundo. Y se desenlaza después de este discipulado, entra en el versículo 35. Y el escritor, ese narrador, está manejando el tiempo. Dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciéndole, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Note cuántas horas de discipulado, póngales de 8 o 9 de la mañana y ya son más de las 3 de la tarde, ya se va a oscurecer, y llegan los discípulos y le dan un consejo al Señor. El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, Señor. Observe, mira cómo está este ambiente, despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Se puede dar un problema aquí, Señor, por estar evangelizando, por estar ministrando, de que esta gente se nos muera por el camino. Se mueran o se desmayen cuando regresan a casa. Dice la Escritura, el verso 37, respondiendo él, la palabra de Dios dice que él sabía lo que hacía. Y respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Tras de que están cansados, con hambre, no han almorzado, no han desayunado bien, no han descansado, después de un tremendo trabajo extenuante, el Señor les demanda, les pone aquí una tarea, dadles vosotros de comer. Que usted esté al extremo, al límite, y venga de parte de Dios una palabra de estas. ¿Cómo responderemos nosotros a este mandato del Señor? Ellos le dijeron, que vayamos nosotros, que vayamos, dice ahí, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Estoy pasando ya de la situación inicial, quiero que pasemos a la problemática. Se genera un problema. Es demasiado tarde. El discipulado que está dando el Señor, le llegó la tarde discipulando. Fuera de eso, hay un cansancio, hay un estrés, hay una fatiga física, hay hambre, hay calor. Ya la hora es demasiado tarde y todo esto está encajando aquí, y fuera de eso el Señor les da una orden y ellos responden de manera razonable, de manera cuerda. Ellos están bien en este momento respondiéndole al Señor, que les demos de comer, dadles vosotros de comer, dice el Señor. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Ya Felipe saca la calculadora y comienza a hacer cuentas. 200 denarios equivalen al salario de 8 meses de trabajo. Imagínense, casi 7 millones de pesos. Y él hace la cuenta que para darle de comer a todos, Señor, se nos van casi 7 millones de pesos y no tenemos ese dinero. Imposible. Hay más, hay problemas aquí. ¿Dónde hay panaderías? ¿De dónde panaderías? ¿De dónde transporte para traer todo ese pan para toda esta gente? Señor, esto es imposible. Y aquí
se genera el título que hoy les doy. La insuficiencia del reino humano siempre estará presente en todo lo que nosotros hagamos, y más pastores y líderes cuando le estamos sirviendo al Señor. Siempre en esta pandemia nosotros hemos estado ahí, decirlo así de manera colegial, decirlo así, hemos estado chilingueando ahí. ¿Qué hacemos si no alcanza para comprar cámaras, para comprar cables, para comprar sonido, para comprar todo lo que es luces? Bueno, impresionante, y nosotros con un déficit tremendo en las comunicaciones. Solamente de verdad el reino de Dios nos ha acompañado y hasta aquí ha estado con nosotros. Yo quisiera saber si usted que está ahí en casa en algún momento se ha visto en una crisis de escasez. ¿Cómo el reino de Dios soluciona los déficits como estos? Y llega ahí, vamos hacia el clímax, porque el Señor en medio de ese cansancio le está diciendo a sus muchachos, bueno, dale vosotros de comer. Nos deja algo que, aparte de solamente dar el discipulado, la parte espiritual, el Señor está también interesado en la parte física. Su compasión tiene que ver con algo completo, algo integral. La iglesia tiene que tener así su discipulado. Que Dios nos ayude, porque el déficit es alto. Y dice las escrituras ahí, en el versículo 38. Y él les dijo, porque él le dice, no alcanza, no hay cama para tanta gente, ¿de dónde flores si no hay jardín? ¿Cómo le vamos a dar de comer a toda esta multitud? Imposible. Yo quiero que usted lo sienta, hermano, el momento en que el Señor nos pide cosas como estas, es donde nosotros nos sentimos morir. Los discípulos dijeron, el Señor se enloqueció. Yo creo que cuando Pedro predicaba esto, Yo solo le muestro a usted cómo predicaría Pedro, Emanuel, cómo predicaría, hermanos, usted este texto. Cuando ya pasó esto y estamos en el año entre 50 y 60, yo me imagino a Pedro predicando, y yo me imagino a Marcos escuchando a Pedro predicar desde el año 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, año 45, 47, año 50, y Pedro predicaba y Marcos escuchaba allí a Pedro, y por eso él escribía todo con pelos y señales. Marcos escribía porque oía la narrativa de Pedro predicar, del apóstol Pedro, y más si él fue el que dio los pececillos y dio los panes. Tenía que haber algo especial cuando Pedro decía, y ese día nosotros llamamos al Señor, le dijimos, no alcanza, Señor. Felipe predicando esto, ¿cómo sería? Ese día fue un chasco para nosotros. Nosotros creíamos que hasta ahí llegábamos. Creíamos que el Señor hasta ahí, una buena palabra y no más. Y teníamos que, era la solución, lo normal, lo razonable, la lógica era que se fueran a casa. Y yo me imagino a Pedro diciendo, y ese día nosotros le dijimos al Señor que no había dinero, que no alcanzaba. Y más cuando Andrés fue y trajo los 5 panes y los 2 peces, los presenta, ¿de qué forma? Y yo creo que Andrés decía, yo traje esos 5 panes y esos 2 peces solamente para hacer sentir mal a mi Señor, porque ¿de dónde flores si no hay jardín? Y muchos de nosotros llegamos a un punto donde decimos lo mismo, ya esto se acabó, no hay nada que hacer, mi matrimonio, no hay nada que hacer, pastor, no hay nada que hacer en mi trabajo, no, quebré totalmente mis finanzas, mi estado sentimental, emocional, material, espiritual, y muchos proyectos estaremos diciendo lo mismo, ya hasta aquí, no hay más. Lo he dado todo. Y hasta ahí los discípulos lo habían dado todo y creían que ahí era el final. Despídelo, Señor. Y es ahí donde el Señor comienza a dar una solución. Y yo creo que para ti hay una solución. Dije que para ti hay una solución. Y Él les dijo, noten el clímax de todo el problema. Y Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? ¿Qué tienes tú? No, pastor, si usted supiera, ¿qué tienes en este momento para decirle a Dios frente a tu matrimonio? No,
No, pastor. En tu finanza, no, pastor. Y muchos de nosotros creemos que el reino de Dios funciona con mezquindad. Creemos que el reino de los cielos está escaso. Igual a muchos nos pasa eso. Y esta teología que predico, practicarla, ha sido un costo muy alto para mí. Con un déficit tenaz de fe y he luchado. A veces me pregunto, Señor, ¿cómo me llamaste al ministerio con tanto déficit? Pero a veces es muy importante estos tiempos de déficit porque es donde el Señor se glorifica. ¿Cuántos dicen amén ahí? Y estos tiempos de escasez, estos tiempos de 5 panes y 2 peces son los tiempos donde Dios se quiere manifestar. Es un tiempo que de lo poco vas a pasar a lo mucho. Este es un tiempo donde tenemos que comprender que el reino de Dios nunca está escaso. A su nombre, ¿cuántos dicen amén? Aleluya. Y el versículo dice así: ¿cuántos panes? Dice, ¿y cuántos peces hay? Es la pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y dice la escritura que aquí comienza la solución. 5 y 2 peces para tanta gente. Sí, pastor. Es el tiempo en que yo quiero comprar mi casa, es el tiempo que yo quiero arreglar mi situación, quiero la salvación para mis hijos, la salvación, quiero la restauración de un hijo en drogadicción, quiero solucionar el problema familiar, quiero arreglar este problema con mi hermana. Y usted podrá decir, pastor, estoy exactamente como los discípulos aquí, con 5 panes y 2 peces. ¿Y qué es esto? Para semejante problema que tengo. Solución. Mire cómo soluciona el reino. Hay un versículo que me gusta mucho y yo quiero que usted escoja dentro de toda esta perícopa, dentro de todo este pasaje, escoja el versículo que usted le da más énfasis, en el que el Señor le habla al corazón. Quisiera que usted lo anote, lo escriba ahí. Pastor, el versículo que más me impacta es esto. El 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y dice, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Dice, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos. Esto me impresiona más. Es el versículo que quiero hoy ministrar y fue el que el Señor me ordenó ministrarles a ustedes. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres, aparte de mujeres y aparte de niños. Se cree que había un promedio de 20,000 personas. Comieron, se saciaron, dice el 42. Y el 43 dice que recogieron lo que sobró. O sea, aquí podemos dar una palabra clara: la sobreabundancia, la suficiencia del reino de Dios frente a la insuficiencia que hoy tenemos. Bien, quiero dejar hasta aquí. Y miremos que los discípulos tuvieron que haber predicado esto con mucha pasión y ministrando siempre en un contexto que había en ese tiempo pandémico, de un imperio romano que era cruel, un imperio romano que perseguía, un imperio romano que amenazaba, mataba y comía del muerto. Ese imperio fue enfrentado al reino de los cielos, y es aquí donde podemos decirlo, que la suficiencia del reino de los cielos es suficiente para este periodo y para este tiempo. Gloria a Dios por eso, aleluya. Bueno, yo quiero dejar 3 resonancias para terminar. En primer lugar, quiero dejar una resonancia en el campo del descanso. Note que salieron a descansar. Y el verdadero descanso está en hacer la voluntad de Dios y está en establecer su reino. No hay nada que haga descansar más en algo que produce, en algo que tendrá frutos.
Y como hijos de Dios, tenemos que aprender cómo podemos descansar verdaderamente dentro del reino de Dios, y es haciendo su voluntad. Miremos que en el corazón de los hombres, a través del Evangelio de Jesucristo, en el corazón de los hombres está el deseo de la necesidad de palabra, de vida. Y la iglesia tiene eso en este tiempo. Pero para hacer esto necesitamos tener compasión, necesitamos tener el amor de Dios, el verdadero descanso. El Señor siempre lo manejó, y el hambre y el área física siempre la manejó con su palabra y evangelizando. Hubo un momento que el Señor le dice al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí es la práctica donde el Señor entra con compasión y compasión a evangelizar, a predicar, a enseñar, y le cogió la tarde enseñando. Y en ese ambiente, en ese deleite, en ese gusto que se encuentra por predicar el reino de los cielos, se le olvidó la comida y se le olvidó el descanso. Pero es ahí donde el Espíritu Santo se manifiesta. Lo podemos ver frente a la mujer samaritana. Jesús se le quita el hambre y el cansancio cuando está evangelizando. ¿Cómo podemos pasar estas necesidades físicas a las necesidades espirituales? Y es allí donde lo sobrenatural de Dios tiene que afectarnos, tiene que tocarnos. Es una resonancia, es una enseñanza para aplicar. Pasar del hambre física al hambre por Dios es algo muy profundo, y esto se convierte en un deleite y en una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que Dios nos ayude a comprender, porque aquí hay algo más. Por eso le dije que íbamos a medir 500 metros más profundo. ¿Cómo podemos pasar de una necesidad, de un derecho a descansar, de que usted llegue cansado y decirle: hermana, hermano, salga a evangelizar a la playa, vamos a evangelizar al lugar allí de donde están los necesitados, hambrientos venezolanos, vamos a predicar el evangelio donde está el hambre espiritual, donde hay personas para salvar, donde hay samaritanos que necesitan a Cristo? Y es allí donde todas nuestras necesidades se diluyen en la alegría y en el gozo de salvación de las personas. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude, que la suficiencia del reino de Dios sea la que nos da deleite y gozo, porque cuando esta gente es discipulada, cuando esta gente es alimentada, la gloria de Dios se manifiesta con mucho gozo. Esto nunca jamás se les olvidó, nunca se les olvidó a los discípulos. Fueron bendecidos y estuvieron siempre con un deleite, y yo creo que esto no se les pudo olvidar a la vez de que quedaron en los 4 evangelios. Entonces, que Dios nos ayude a pasar, escúcheme bien, del hambre física, de las necesidades físicas, a la evangelización y al predicar el evangelio con compasión y con amor. Esto producirá descanso, y vamos a dejar por qué. Producirá descanso, porque no hay nada que produzca más descanso que algo que da frutos. Cuando usted dice: tuve un trabajo extenuante, pero cuando usted ve los frutos, dice: valió la pena, valió la pena. Y yo creo que muchas veces estamos tan cansados por cosas que no valen la pena. Y hoy la evangelización de nuestra tierra, de nuestro entorno, de nuestros oikos, llevarles el evangelio, predicarles, discipularles, salir de la comodidad y pasar a la evangelización y la predicación del evangelio, producirá un descanso eterno en el nombre de Jesús. Segundo, quiero que quede lo de lo poco del reino de los cielos. Vuelvo a decir, con algo poco se puede hacer mucho. El Señor tomó lo poco de este reino humano, lo bendijo, lo oró y se multiplicó. ¿Por qué digo que lo poco del reino? Porque a veces, hermano, con un poquito de levadura, con una semilla diminuta de la palabra, es suficiente para producir una transformación,
un milagro. Algo maravilloso ocurrió aquí cuando el Señor oró, bendijo ese pan, bendijo aquellos peces y se multiplicaron. Nuestro Señor nos deja claro que Él es suficiente para nuestras insuficiencias. 2 peces, 5 panes para tanta gente. ¿Cómo puede ser esto, pastor? Entonces, de aquí debemos de aplicar que el reino de los cielos nunca está escaso, nunca está en escasez ni en mezquindad. Levante sus manos al cielo y crea en el nombre de Jesús. Padre, que podamos poner estas necesidades, estas insuficiencias nuestras, las podamos poner delante de ti, que eres suficiente para nuestras necesidades y crisis. Señor, que podamos comprender que tú tienes todo el poder del cielo para satisfacer nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades espirituales, emocionales, materiales y conyugales, en el nombre poderoso de Jesús. Y la tercera resonancia tiene que ver con esa satisfacción. Yo dentro de todo esto estoy mirando que hay satisfacción. ¿Cómo el reino de los cielos satisface? ¿Cómo el reino de los cielos puede tocar esto en los 3 puntos? Lo finito del físico, lo finito físicamente que somos, nuestros cuerpos cansados, nuestros cuerpos fatigados, nuestros cuerpos que se cansan, que se enferman por coronavirus, aún se mueren. Es algo, ¿cómo afecta el reino de los cielos lo finito? ¿Cómo afecta lo infinito, lo finito de nuestros cuerpos, de nuestras necesidades físicas? Pastor, ¿cómo puede el reino de los cielos rebasar algo que nos rebasa a nosotros? Ejemplo, las realidades nuestras físicas nos rebasan, pero el reino de los cielos rebasa esta realidad y la pone, en pocas palabras, la suple de manera suficiente. Pastor, explíqueme eso. Entonces, tú tienes hoy una realidad física. Tú vienes a Dios con sus 2 peces, 5 panes. Y dice, esta es mi realidad. Y tienes que aprender a llegar a un Dios que es suficiente, que rebasa tu realidad de manera sobrenatural. Por eso miramos que de estos 2 panes, 5 peces y esta realidad, el Señor rebasa sobreabundantemente y quedan satisfechos. Tan satisfechos que pudieron haber comido 2 y 3 veces. Y fuera de eso sobró 12 cestas. Eso se llama, que eso es lo que le estoy diciendo, rebasa la realidad que a nosotros nos rebasa. Y podemos descansar en que tenemos un Dios que suple nuestras necesidades físicas, nuestros cuerpos. Ahora, vamos a algo más profundo. Pastor, en el tiempo de hoy la pandemia se ha llevado a muchos seres queridos. En estos días podemos decir que nuestro hermano murió ayer, nuestro pastor, y su hijo murió, su hijo Natán, murió su esposa, y uno dice, qué cosa tan catastrófica, y esto rebasa la realidad, nos rebasa el dolor por la muerte de nuestro ser querido, Padre, nos rebasa, pero el reino de los cielos rebasa eso. Estoy diciendo que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, donde abunda la necesidad, la crisis, sobreabunda la suficiencia del reino de los cielos. ¿Cómo, pastor? Esto es claro. La muerte llega. Muchos morimos por dificultades, por coronavirus, por enfermedades diversas, y amando y teniendo al Espíritu Santo. Pero es aquí donde llega la resurrección del reino de los cielos. La resurrección sobre nuestros cuerpos, y rebasa el cáncer, rebasa allí el coronavirus, rebasa esto y nos resucita y nos da un cuerpo glorificado.
Esto no se puede pasar por alto, lo que está en 1 Corintios 15, lo que está en 2 Corintios capítulo 5. No se nos puede pasar por alto que el Señor tiene un cuerpo glorificado para todos aquellos que físicamente estamos extenuados o ya en edad adulta y pasamos a la eternidad. Y Dios repasa esta realidad con la resurrección, la vida eterna para ti y para mí. Hay una segunda cosa que no nos deja ser satisfechos, que también es una realidad y tiene que ver con lo finito de todas las cosas. Hay algo que no nos deja estar satisfechos completamente y es nuestro físico, es nuestro cuerpo, pero eso lo rebasa la resurrección de los muertos. Pero lo segundo es que todo es finito, todo es temporal. Así que si tú tienes hoy un carro, mañana estará viejo. Si tú compras hoy una casa, mañana estará deteriorada. Si compras unos zapatos, mañana estarán rotos. Si compras un pantalón, mañana estará roto. Y todo lo que hoy compramos felices y contentos, mañana ya está viejo. ¿Por qué? Porque lo temporal, lo finito de las cosas materiales no nos dejan ser completamente felices y satisfechos. Por eso podemos mirar que en este pasaje todo lo temporal está pegado aquí, lo finito está aquí, no alcanza, no tenemos, no hay pan, no se puede, no. Y estaban ahí y el reino de Dios estaba aquí con el Señor Jesús. En el campo físico el Señor le dice, aún se mueren, yo los resucito. Pero en el campo de lo natural, de las cosas materiales, está el déficit. Y cómo el Señor va a rebasar, cómo el Señor, escúchame bien, las 12 cestas, cómo se va a aplicar a las cosas finitas. El Señor dijo, esos 2 panes, esos 5 panes, esos 2 peces los multiplico y quedan 12 cestas. Sobró. Y de la misma manera el Señor nos dará cielos nuevos y tierra nueva y cosas infinitas para nosotros, para que seamos felices en la eternidad. Tiene un cuerpo glorificado que rebasa todas las enfermedades y todas las realidades de nuestras necesidades físicas, y tiene unos cielos nuevos y una tierra nueva que sobrepasa y sobrepasa todas las realidades de nuestras necesidades materiales. Ahí están los 5 panes, los 2 peces, pero que se multiplican, y en las 12 cestas el reino de los cielos está afectando lo natural, está afectando nuestras realidades, rebasándolas, diciendo en pocas palabras que nuestro Señor es suficiente para estas insuficiencias. Y en tercer lugar, quiero cerrar aquí. Fuimos diseñados para ser felices, fuimos diseñados por Dios. Y dice la palabra que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y en este mundo donde nuestro cuerpo es finito, nuestras realidades, nuestras cosas materiales son finitas, tiene un cuerpo infinito, tiene un cielo nuevo y tierra nueva infinito, pero ¿qué será la felicidad en el reino de los cielos? ¿Qué es lo que a nosotros nos va a hacer felices? Y es aquí donde yo miro que le faltó a los discípulos, pero ellos después se dan cuenta. Y me imagino, vuelvo a decirles cómo predicarían este texto al saber que miraron al Señor subir al cielo y llegar a la presencia del Padre. Cómo predicarían después todas estas historias tenían que ser predicadas apasionantemente. Y esto quiero que quede. Si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos hechos para ser felices con cosas muy finas, con cosas eternas, con cosas maravillosas, con cosas que den el nivel nuestro. Porque Dios hará un cuerpo glorificado para ti y dará un cielo nuevo y una tierra nueva al nivel del cuerpo, pero la felicidad no es esa, la felicidad nuestra, que rebasa todo entendimiento, que rebasa toda realidad, es Él. Y un día lo miraremos cara a cara y viviremos en un cuerpo glorificado, en cielo nuevo y tierra nueva. Con Él viviremos por los siglos de los siglos. El Padre ha dicho en su palabra que hay algo que lo complace y que le produce mucha alegría, y es su Hijo. Y su Hijo hoy lo comparte con todos nosotros cuando nosotros lo recibimos como nuestro Salvador. El Padre ha dicho, voy a compartir lo que más me complace y lo que más amo, lo voy a complacer con ustedes
Lo voy a compartir con ustedes para que vivan eternamente felices. Y aquí se aplica otra vez las 12 cestas que sobraron, la sobreabundancia. Esas lágrimas, ese sufrimiento, ese dolor que hoy tenemos en los entierros, que hoy tenemos cuando despedimos un ser querido, que hoy tenemos cuando hay crisis, cuando hay escasez, cuando hay dificultades. El Señor dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así que estaremos un día con el Señor de manera especial, reunidos con Él por los siglos de los siglos. El Señor rebasará esta realidad que hoy es tan, decirlo así, tan escasa y tan difícil, con su presencia eternamente por los siglos de los siglos. Yo quiero que ahí donde está se ponga de pie. Y este pasaje podamos verlo desde el punto de vista, otra vez, que de lo poco se pasó a lo mucho, que de lo insuficiente pasó a lo suficiente, como el reino de los cielos afecta las cosas temporales y las vuelve infinitas, cómo afecta nuestro cuerpo y lo hace infinito, cómo sencillamente el Señor en este pasaje mostró la sobreabundancia del reino de los cielos. Pero parece una conspiración de la ridiculez cuando tú le dices a otro: oye, recibe a Cristo, como si eso fuera suficiente. Eso es suficiente. El grano de mostaza es suficiente, la semilla del grano de mostaza, si tú la siembras en un ser querido, en un amigo, es suficiente para ese tiempo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te pido que esta palabra la podamos comprender, que las limitaciones del reino humano son superadas por la sobreabundancia del reino de los cielos, en lo físico, en lo material, Señor, y aún, Señor, en lo presencial. Un día estaremos contigo por siempre, Señor. Te pido que esta palabra no quede solamente en la mente de tus hijos, sino que baje al corazón. Usted, mi amigo que me escucha, es el tiempo de recibir al Dios de la sobreabundancia, al Dios de lo suficiente. Es el tiempo que comprendas que para Dios no hay nada imposible. Es el tiempo de que pongas tu insuficiencia en las manos del Señor. Pastor, hoy, ¿qué son esos 2 peces, 5 panes? Tu vida, que a veces dice: pero ¿qué soy yo para Dios? Eres una persona en la que Dios quiere mostrar la suficiencia de su reino en la resurrección, en lo feliz que serás en el plan, en la ciudad celestial que Dios tiene para ti, y porque quiere que estés presente allí en el reino de los cielos con Él, en la reunión que tendremos con el Señor Jesús por los siglos de los siglos. Padre, que este milagro nos haya dejado mirar la suficiencia de tu reino en medio de nuestras insuficiencias, Señor. Que los que hoy trabajamos en el ministerio podamos comprender que para ti no hay escasez, Padre precioso, y que no te sigamos, Señor, por las cosas finitas. Esto te lo dejo en el corazón. No sigas al Señor por las cosas finitas, sino por las cosas infinitas que Él tiene para ti. Respondiendo Jesús en Juan 6:26, después del milagro, de Juan 6:26 al 27, dice el Señor, y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Lo poquito del reino de los cielos es suficiente para tus insuficiencias. Muchas gracias, Padre, Hijo y precioso Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido un gozo haber podido bajar este texto de la forma más sencilla y ojalá práctica, para que todos podamos implementar esta palabra en nuestros corazones y creer que Dios, nuestro Señor Jesús,
es suficiente para nuestras insuficiencias. Bien, oremos por ofrenda. Bendigo tu ofrenda, bendigo el diezmo que das para el Señor, bendigo todo lo que toques, todo lo que haga. Levante sus manos y crea. Si tienes escasez, si tienes déficit, si has sentido la mezquindad de este mundo, levanta las manos, que el Dios que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿cómo pues no nos dará juntamente con Él todas las cosas y su Espíritu? Padre, te pido que bautices y llenes con tu Espíritu Santo tu iglesia en este tiempo para que se avive y que podamos comprender que si tú tienes todo esto maravilloso para nosotros, las cosas materiales son añadiduras, Señor. Para ti no es imposible suplir las necesidades de tus hijos. Sobre esta suficiencia de tu reino, ministro las necesidades de tus hijos, las insuficiencias de tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden ofrendar con gozo, con alegría, pueden enviar su diezmo a esa cuenta que le enviamos con gozo. Si tú amas este ministerio y quieres que siga fluyendo, por favor, puede dar su diezmo y su ofrenda en ese número que le va a quedar a usted en el chat. Bueno, quiero invitarlo a orar. Quiero invitar que no faltes a las oraciones que hacemos todos los días, 5:30 de la mañana. El viernes es especial para la familia. El sábado, poderoso ayuno que siempre he estado dirigiendo de 9 de la mañana a 11:30. Le estamos ayudando allí. Y bueno, no se le olvide que tenemos el Día de la Mujer, el próximo, la pastora estará dando las fechas, estará enviándolos ahí, el Día de la Mujer especial. Estaremos en un programa especial en Villavicencio, en Parategüeno y en Cumaral y en todas las iglesias que Dios nos ha permitido ministrar junto con los pastores, que estamos siempre unidos como uno solo para servirles. Los amo, los bendigo y nos vamos a la escuela dominical. Bendecidos los niños en el nombre de Jesús.